porque no voy a sacar el celular por ahí, me dijeron que no lo hiciera. Es que la curva. En el episodio anterior, a pesar de todas las advertencias de no viajar a esta zona, a pesar de cada mensaje, cada llamada, cada mirada que me decía no vayas, familiares, amigos, incluso desconocidos, todos me dijeron lo mismo, no te metas ahí. Y como si no fuera suficiente, hasta la mecánica de la moto pareció darme una última señal para detener. Pero aún así, decidí seguir. Aún así, decidí entrar en zona roja. A ver, ¿cuál es el tema? Es que supuestamente voy para zona roja. ¿Clasificada por quién? No sé, o sea, no puedo decir que es que está declarada zona roja. Si es zona roja, no es zona roja, es zona naranja, es medio roja, es medio naranja, no sé quién la habrá clasificado. Pero acá en Cúcuta muchas personas que le pregunté me decían no vaya por allá a Ocaña, no vaya por allá a Ocaña. Y pues yo, parce, no estoy haciendo caso, estoy yendo a Ocaña. En serio que espero que cuando se acabe este video, acabe de la forma en que espero, llegando a Ocaña, con el parcero que me va a recibir allá. Y ojalá pudiendo desmentir un poquito el asunto de que por allá es un peligro. ¿Cuál es el tema? Creo que lo dije ahora, y es que al parecer hay una curva en especial que le llaman la curva, que es peligrosa. Que porque se paran, al parecer, grupos al margen de la ley, y te paran y te hacen retén y tal cosa, tal otra. Entonces, marica, estoy repensativo, en serio que no vaya a pasar nada en la ruta. Me dicen que hay mucha curva, y acá el tema es que ustedes lo saben, ustedes conocen mi forma de andar, y ahí no me gusta andar rápido, incluso en los videos, bueno, y más cuando estoy hablando, cuando vengo hablando, ando mucho más despacio todavía. Ve acá, si ven los camiones del ejército, pues de la policía, es que las cosas por esta zona están muy tensas. Especulaciones, miedo, sugestión, está tensa. En esta ruta hacia Ocaña hay dos nombres que se repiten entre viajeros: Sardinata y un tramo conocido como La Curva. No porque la gente de aquí sea el problema, sino porque esta vía conecta con el Catatumbo, una región marcada por el conflicto desde finales de los años 90. En 1999, esta zona ya era escenario de disputas armadas. En el 2018, nuevas confrontaciones provocaron desplazamientos masivos, y todavía en el 2023, la Defensoría del Pueblo emitía alertas por riesgos en estos corredores. La pregunta real es: ¿qué tanto de zona roja es peligro y qué tanto es miedo heredado? Bueno, acá ya voy por una zona, ya voy saliendo, es como la salida de Cúcuta hacia el Zulia. Del Zulia después sigue un lugar que se llama Sardinata, que ese sí que me amenazaron, Dios mío. Yo les iré diciendo cuando voy pasando por cada lugar. Después de Sardinata viene, si no estoy mal, la famosa curva, y después viene el Alto del Pozo, y después viene uno que se llama Ábrego, lo que llama el pueblo Ábrego. ¿Sabe qué es lo que más me da pesar de esta situación o de esa fama? Uno busca por internet y son lugares súper bonitos. Qué pesar en serio que pasen esas cosas en este país. O sea, que a la gente otra vez le dé miedo volver a salir, volver a movilizarse. Yo acá no estoy hablando de nada político ni nada, pero pues no se puede mentir de que están pasando cosas. Esta zona, si no estoy mal, es la zona que le llaman Ladrilleros. No sé si ahora lo vimos, pero un compañero motero, lo primero que me dijo: no vaya a parar de Ladrilleros hasta el Alto de Pozo. Así me lo dijo: no vayas a parar. Bueno, nada va a pasar, gente, nada va a pasar. Y además que todas las ciudades tienen un barrio peligroso. Yo siento que eso es como las familias, siempre, ¿cierto? Siempre está el tío que no trabaja. Ese tío que no trabaja soy yo. No había caído en cuenta que el tío que no trabaja soy yo. Ojo, yo iba a decir, está el tío que no trabaja. Está el tío que es solterón. ¡Ay! También soy yo. No, parce, ¿cómo así?
O sea, a mí me está tocando que cargar con el estigma de ser el tío que no trabaja, solterón y guapo. No, parce, es una responsabilidad que la verdad, mi gente, que yo no quería asumir. ¿Para qué les voy a decir mentira? No la quería asumir. Ya estamos llegando acá al Zulia. Entonces llegamos al Zulia y volteamos por la derecha. Pilas que usted sabe que acá la gente no frena, vea. No frenan. El Zulia, si no estoy mal, bueno, hay ejército, ¿no? Voy a preguntarle acá a la people del ejército. A ver. Buenas, ¿cómo están? Díganos una pregunta. ¿Cómo está eso pa' Ocaña? ¿Está llevable el asunto? ¿Sí? No. Listo. Que lo diga usted, parcero, ya es tranquilidad full. Vemos, gracias. Algo que vengo notando en la zona es que está altamente militarizada. Por eso aprovecho y le pregunto a este señor militar cómo está la situación, o sea, cómo está la vía de Cúcuta a Ocaña, y me dice que no se ha reportado ninguna clase de novedad, para lo cual lógicamente me da algo de tranquilidad. Bueno, la verdad yo no les voy a mentir, la gente de Ocaña, pido de todo corazón disculpa, pero si voy algo nervioso, voy muy nervioso, voy muy prevenido. Aclarando que este nerviosismo no es por la ciudad, sino por el trayecto y la desafortunada historia que este carga a cuestas. Pero yo siento que es normal que esté nervioso y esté prevenido porque pues mucha gente me metió miedo con eso. Creo que está ya en la zona, bueno, Ladrilleros creo que ya lo pasamos. De acá para toca echarle pedal. Algo que me contaba Roche ayer, porque Roche se puso en la postura de decirme, no, pero Mauro, pues puta, no, pero Mauro, ¿cómo es que no va a venir, Toche? No se deje tramar, mano, no se deje tramar. Y entonces me contó, supuestamente es que en algún momento Charlie Cinewan no cogió esta ruta, que porque le dijeron que no, que Agustín de Soy Tribu sí la hizo. Es que yo creo que también son momentos del país, o sea, puede ser que cuando Agustín la hizo, la cosa habrá estado calmada, cuando la iba a hacer Charlie, pues posiblemente la cosa no estaba tan calmada. Ya vamos a llegar a Astilleros. Ah, bueno, no era Ladrillero y no Astilleros. Y acá volteo a la Iki. Acá volteo al parecer a la izquierda. Y ahí es que me dijo el man de la Bistron. Me dijo, de ahí para arriba, marica, no pare. No pare hasta el alto del pozo. O sea que, gente, desde acá oficialmente comienza la parte supuestamente delicada de la ruta. Supuestamente la parte en donde pueden salirte varias personas a la carretera, pararte y pues quitarte las cosas o extorsionarte o muchas cosas más. Vamos a ver si hay señalización. Ya, yo normalmente le hago caso al GPS sin pensarlo, pero como vengo tan prevenido, hermano. Bueno, por acá hay fuerza pública, entonces pues tengamos fe ahí. A ver, si hay fuerza pública yo me calmo un toque, la verdad. Entonces policía, sí. Ah, marica, con tanques y todo. Parcero. Y ese, claro, tú puedes sentir tranquilidad porque hay las Fuerzas Armadas presentes, pero también porque están tan presentes. ¿Qué pasa en este lugar? Esto que voy a decir es muy controversial. En mi opinión, cuando yo veo policía, yo siento tranquilidad. Yo. Posiblemente si alguien tuvo una mala experiencia, no la va a sentir. Normal. Pero eso hace que yo tenga un poquito de tranquilidad al viajar. Supuestamente yo me tengo que meter por acá. En este punto empieza la zona compleja, la zona que todo el mundo me dijo que evitara y que no parara. ¿Será que tomo agua por última vez o qué? Voy a hacer acá, yo voy a tomar agua por última vez. Gente, paré un momentico, me acomodo el cabello. Paré un momentico antes de iniciar con la parte maluca, supuestamente, calor. Y ya seguí ruta, ya voy a coger, ya me acabo de preguntar acá en esta tienda y ya me dieron como la instrucción de que era Ocaña y Sardinata. Y entonces voy para Ocaña, ya les voy a mostrar. Esta es la zona que llaman Astilleros y allí es una Y, listo. Voy para la parte de allá. Entonces yo creo que ahora sí oficialmente no nos vemos sino hasta muy arriba. Igual vamos a ir hablando por la cámara
porque no voy a sacar el celular por ahí, me dijeron que no lo hiciera. Pero como les mostré ahora, me he encontrado harta fuerza pública, o sea, policía y ejército. Y eso allá tranquilidad. Entonces, mi gente, nos vemos por esos lados. Bueno, supuestamente en esta parte hacia arriba es donde arranca la zona roja. Vuelvo y lo digo, gente, si son de este sector, no quiero que lo vayan a tomar a mal, sencillamente comunico lo que me están diciendo y que este video sea un buen medio para mostrar que quizás en este momento no está tan grave la cosa. O sea, créame que por eso es que me animé a venir por acá, sobre todo por las palabras de Roche. Esas palabras fueron las que me hicieron como pegarme la avenida acá, vea la curva. ¿Sí vio que decía la curva? ¿Sí vio que en esa parte decía la curva? Estamos a 64 kilómetros de la famosa curva. Y recuerden que, como me lo dijeron, era muy importante que intentara no parar por ningún motivo en todo este trayecto. Y como cosa rara, hace unos videos atrás no escucho consejos. Pucha, empezó a llover. Yo no puedo apagar la moto. No puedo arriesgar a apagar la moto. No me puedo arriesgar a apagar esta moto. Que me quedo sin batería por acá y se me complica la vida, mi gente. Y es que aparte de estar predispuesto con el tema de la ruta, pues no sé si lo recuerdan, pero la batería está fallando. Y básicamente, desde que salí de Cúcuta, no he podido apagar la moto. Vieron que no debía parar. Entonces estoy metiendo esto acá como en una bolsa. Dios mío. Y me han dicho que no podía parar, pero ¿qué más puedo hacer pues? Empezó a llover duro. Bueno, así como tal, no le pasa nada a esto. Me da miedo bajarme, hombre, que por el asunto de la batería. Qué mal ejemplo el que estoy dando. Y es que si ustedes sienten que la moto puede fallar en el camino, sencillamente no viajen y no tomen ese riesgo. Y esto también es una muy mala decisión, parar al borde de carretera, arriesgando mi vida y arriesgando la vida de otras personas. Poner la chaqueta. La verdad que es que esta lluvia era totalmente inimaginable con este clima que estaba haciendo hace unos metros. Y siéndoles muy sincero, en este momento pensé en devolverme. Sencillamente pensaba que esto era parte del cúmulo de señales que me decía: devuélvete y no tomes esa ruta. Me lo voy a poner ahí sea para que me tape acá la espalda el maletín, ya con la chaqueta. Toca así, como para que me tape el maletín. Ya he entrado en gastos. Toca seguir, Dios mío. Qué salado. ¿Qué estoy pagando, mi gente? Ahí diría mi pues usted está pagando esto. Y puede ser que ahora escampe, porque así es Colombia. Llueve por pedacitos. En este momento está haciendo calor y está lloviendo al mismo tiempo. No, qué lapo de agua tan caído. Aparte de eso, aparte de eso, se llenó el tráfico de esta gente. No, Dios mío. Yo quiero sencillamente avanzar. Necesito avanzar ya. Este clima es de locos. Está haciendo sol y lloviendo. No hemos visto casi el paisaje por estar prevenidos y el paisaje está muy bonito. ¿Esta era la famosa curva o qué? Yo les quería hacer una pregunta a ustedes en mi posición. Si les hubieran dicho muchas veces no vayan, no se metan por allá, ¿ustedes qué hubieran hecho? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Hombre, háganlo con respeto, háganlo con paciencia, pero ahí sería chévere escuchar sus opiniones. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver, los escucho, los leo. ¿Ustedes vienen o no vienen? Hasta ahora, digamos que vamos bien. Pues no hemos llegado a la famosa curva, pero vamos bien. La única fue la partecita donde nos cogió ese aguacero. Y también el hecho de yo estar viendo pasar carros, pues también me da un poco de tranquilidad, porque quiere decir que sí están pasando carros, ¿cierto? O sea, que la gente sí está utilizando la vía. Y eso es muy, muy importante tenerlo, ¿sí? Ya meterse por una zona totalmente
intransitable, sí me parece que, uy, no, me parece que la mejor decisión sería volver, pero estoy viendo pasar motos, pues sí, la verdad es que, pues no sé, y hay estaciones de gasolina muy grandes, pues están consolidadas, hay temas, ya he visto varios hoteles, entonces ya es un tema, pues no sé, como de confiar un poquito en lo que me dijo Roche y lo que me dijo también la policía, pues esa policía, creo que era la policía militar que le llaman acá. Yo ya toda curva que veo pienso que es la curva. Voy tan paniqueado con esa curva y todo el mundo me dijo que la curva, me dijo, el problema es la curva, man. Creo que voy a buena hora también. Esa curva me tiene súper predispuesto, me tiene como maluco. Ahí me dicen que no pare, pero yo estoy muerto de la sed. Yo también quería aclarar algo, y es que el hecho de que yo les diga que a mí como tal no me pasó nada, en serio que acá sí voy a ser súper folclórico, y es que no es responsabilidad mía, listo. En serio, no es responsabilidad mía que alguno me meta y si pase por algo. O sea, yo simplemente estoy mostrando zonas del país desde que se me permita, pero en serio no quiero que después ya me estén llegando mensajes que es por su culpa, que usted ocasionó todo lo malo que nos pasó en nuestras vidas, porque en serio puede sonar súper desprendido y para algunos puede sonar irresponsable, pero no asumo ninguna clase de responsabilidad. Les puedo decir que hasta el momento me ha ido bien, que hasta el momento lógicamente sí he estado muy prevenido, pero por lo que decía Fran ahora, también a veces el tema mental, eso es una guerra muy fuerte para uno, pero como les digo, hasta el momento bien, listo. No han existido sustos, no he llegado a la famosa curva. Creo que ya estoy llegando a la famosa curva. Estoy creo que por allá 2 minuticos, pero hasta el momento bien todo. Hasta el momento bien todo. Normalmente yo acá pararía, elevaría el dron y todas cosas, pero pues dentro de lo que no escuché los consejos de los demás, que me valió y arranqué para acá y estoy tratando de aplicar, así no lo estoy aplicando del todo, en no parar. He parado en lugares del punto donde hay una casa. Es que la curva, más adelante me marca a mí es que la curva, dice la curva. Bueno, puede que de pronto no sea una hijo de madre curva como tal. Y yo acá pensando en todas las curvas, y he cogido por ahí 1000 curvas, y que la curva sea una zona. Claro que acá en este momento sí me está marcando un pedacito en el GPS que dice la curva. Vean que acá ponen como espejos incluso en la vía para que tú puedas ver un poquito ahí, porque al parecer pues son temas muy cerrados, pero me está marcando que la curva ya en el GPS como tal, al parecer esta es la famosa curva, ok. Y como todo buen terco, en su mayor temporada de terquedad, pues paro y le pregunto a alguien que no conozco, ¿dónde está la famosa curva? Bueno, amigazo, ¿cómo está? Una pregunta, es que la curva, ese es de pronto esta que se ve acá. No es esa, no. Es mucho más arriba. Espere. Después de los 2 puentes de la curva. Allá estamos pegaditos. Listo, papá. Bueno, no, yo me quité la curiosidad. Este video se va a llamar La Curva. Le pregunté al hombre y que me dijo que no, que faltaba. O sea que esta que pasamos ahora no era la curva, gente, perdóneme. Creo que él me dijo que pasaban 2 puentes. Él me dijo 2 puentes. Bueno, allá hay 2. Ah, bueno, en esos 2 puentes que están seguidos. Véanlos acá. 1, 2 puentecitos seguidos. Nah, es que yo tengo una retentiva armadísima, gente. Ya, es que ni para el peligro pues me aprendo las cosas. Y que después se empezaba a subir y que esa era la famosa curva. Claro, es esta de acá. Pues ya la curva es toda esta de vuelta. Y la curva lo que hace después coger el sentido para allá, como devolviéndome. O sea, al lado de allá está ya el resto de carretera, pero al sentido contrario. Están bajando motos, que eso ya pues da alivio. Quiere decir que de pronto hay paso, que es después de las casas, y en las casas empieza una subida.
La curva, esta es, vea. La curva, y es una iglesia, ¿cómo así? Durante todo el trayecto tenía planeado pasar muy rápido por la zona de la curva y extrañamente fue el lugar por donde más despacio pasé. Pero esta es la curva acá. Supuestamente en esta zona es que hacen ese tipo de cosas, pero me parece raro. O sea, hay una iglesia, hay una misión médica, o será que es más arriba. Catatumbo resiste, línea, viva el paro, EPL. Acabamos de pasar donde vieron la iglesia, el coso de la Cruz Roja, esa era la curva. Me parece raro porque, o sea, es algo poblado, no sé, eso sí ya quedé pues como con la duda, mejor dicho, pero al 100%. Y ahora sí, ya estamos como a 22 kilómetros del Alto de Pozo, que es donde nos veríamos con Roche. Muy raro, o sea, no sé, tengo muchas dudas acerca de esa zona, tengo muchas dudas. No paré ahí, pues debía haber parado a lo bien, o sea, debía haber parado, pero a veces nos dejamos ganar a veces por el miedo, por la fama, por los comentarios, por los medios de comunicación que tienen una habilidad absurda para coger a la gente y, mejor dicho, meterle unas pasmadas a las berracas. Después de mucho temor, agua, predisposición, temor y un poco de cosas, me encuentro al parcero Rochel, un motero de puro corazón que vino a recogerme hasta ese punto de la carretera. Oiga, ya pues, ¿quién apareció por ahí? Cuéntelo pues. Bien, parcero, ¿y usted qué? Ya, saluda a la gente, me hace el favor, hermano. Ya, él viene ahí con una ranita, ¿sí o qué? ¿Qué más, parcero? Bueno, les cuento al parcero Roche. Yo no lo conozco. Ay, parce, esta vaina comunidad motera. Viene con ranitas, huevones atrás, mira. Nos lo encontramos en curva. Resulta que este man, ahora les doy contexto. Yo a este man lo conozco de redes. Por eso estuve revisando la amistad de Instagram. En Instagram hay una opción para no revisar la amistad, de cuánto tiempo es y ese cuento. Y aparecía que en 2023 el hombre me empezó a seguir. Y desde eso, marica, hemos cruzado palabra por... Muy charra la ranita de este huevón. No, parce, esa gente que carga muñequitos es como huevona. Hasta ahora todo ha salido bien. La carretera no fue el monstruo que muchos imaginaban. Y aquí está Rochel, la persona que me trajo hasta Ocaña con una sola intención: mostrarme su tierra como realmente es. Él quiere cambiar la imagen que muchos tienen de este lugar. Quiere que yo vea lo que casi nadie muestra, pero la ruta aún no termina. No sé qué historias me esperan en Ocaña, no sé si Rochel logrará demostrar que el estigma se equivoca, o si algo en el camino terminará dándole la razón a quienes dicen que aquí no se debe venir. Lo único que sé es que si esta percepción llega a cambiar, el responsable será él, y si no cambia, tal vez todos tenían la razón. Le cuento pues, marica, que la va a pagar a la mano de Dios.